UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Buenos días, mi nombre es Sandra Chaer, soy comunicadora feminista y dirijo la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad de Argentina. Muchas gracias por la invitación para participar en esta semana, en este evento de la radio remota organizado por UNESCO. Voy a compartir algunas ideas vinculadas a qué es la violencia hacia las mujeres. Según la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar o Erradicar la Violencia contra la Mujer, la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta específicamente dirigida hacia la mujer, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Qué sería lo sustancial de esta idea o de esta definición que está en la Convención? Por un lado, que el objeto de la violencia somos las mujeres, no otro tipo de identidades de género. Podrían incluirse identidades femeninas o feminizadas, aunque hay términos específicos para hablar, por ejemplo, travesticidio, transfemicidio, crímenes de odio, para hablar de la violencia hacia el colectivo GLTB. Otro aspecto central de esta definición es que la razón de la agresión es el hecho mismo de ser mujeres, no ninguna otra. Otra cuestión importante es que el tipo de daño no es solo físico, o sea, el daño psicológico, el daño emocional, simbólico, también es considerado violencia hacia las mujeres y que no es un tipo de violencia que se produce solamente en las relaciones interpersonales, sino también en ámbitos públicos. Por otra parte, ¿por qué la violencia hacia las mujeres es específica? Que la diferencia de otros tipos de violencia que, como sabemos, abundan en nuestras sociedades lamentablemente. El móvil de la violencia hacia las mujeres es diferente. Es como decíamos recién, el hecho mismo de que seamos mujeres. Y se da en ámbitos particulares como las relaciones interpersonales, situaciones de violencia sexual, necesidad de expresión de la masculinidad por parte de los varones y del ejercicio de la dominación. Los ámbitos concretos en que esta violencia se ejerce también son distintos a los de los varones. Los varones son, si bien son víctimas de homicidio en mucha mayor proporción que las mujeres, estos homicidios por lo general suceden en la vía pública y a manos de otros varones, mientras que las mujeres somos mayormente asesinadas en nuestros hogares y a manos de personas conocidas, mayormente parejas, exparejas, etc. Y otra particularidad es que quienes nos asesinan a las mujeres son los mismos varones, por eso hay un término específico acuñado para este tipo de asesinatos que es el de feminicidio. Y por último, un aspecto no menos relevante es que son formas de violencia que tienen mucho consenso social y que están desprestigiadas en general en el contexto de las violencias. Se las considera violencias menores, minoritizadas, dice Rita Segato. Y por último, hacer referencia a que las leyes de violencia de segunda generación, que son las leyes que se comenzaron a aprobar en América Latina a partir de este siglo, del año 2005, describen muchos tipos y modalidades de violencia, justamente haciendo honor a la definición de Belém do Pará de que la violencia no se produce solamente en el campo de las relaciones interpersonales, sino que se puede dar en ámbitos públicos. Por eso se habla de violencia económica, violencia política, simbólica, mediática, obstétrica, contra la salud reproductiva, es decir, nuestras leyes incluyen hasta 15 o 20 tipos y modalidades de violencia en muchos casos para dar cuenta justamente de todo el espectro social y político donde este tipo de violencia se producen. Si nos referimos específicamente a qué es la violencia digital de género, que como decíamos recién es una de las formas de violencia que se vienen manifestando en nuestra sociedad, de acuerdo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es cualquier acto de violencia que se comete, se presta asistencia o se agrava, en parte o totalmente, por el uso de las TICs, tales como teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico, etcétera, contra una mujer porque es una mujer, o sea, por el hecho de ser mujeres, como decíamos antes,
o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Este es un tipo de violencia sobre la que se viene trabajando mucho en los últimos años, porque viene en aumento, porque tiene características específicas y porque está teniendo impactos muy negativos sobre la vida y la salud de las mujeres, particularmente sobre las mujeres con un perfil público y dentro de este amplio espectro, que somos muchas, las mujeres comunicadoras y periodistas que tienen una actividad frecuente en redes. Por ejemplo, para hablar de las dimensiones, de acuerdo a un informe de la ONU, el 23% de las mujeres manifestó haber sufrido abuso o acoso en línea alguna vez en su vida, o sea, contando todo tipo de mujeres. Si nos referimos específicamente a mujeres con un perfil público, de acuerdo a una investigación de Amnistía Internacional, Toxic Twitter, 41% de las encuestadas informó que al menos en una ocasión sintió que su integridad física estaba en riesgo por su participación en redes sociales. Y de acuerdo a una investigación muy reciente de este año de UNESCO de Chilling, el 73% de las periodistas encuestadas, esa investigación estaba focalizada en periodistas, dijo haber sufrido violencia en línea. O sea, claramente es un fenómeno en aumento, es una problemática social que los organismos regionales e internacionales de derechos humanos están trabajando e incidiendo cada vez más, lo mismo en las organizaciones de la sociedad civil. En relación específicamente a las mujeres periodistas, de acuerdo a un informe de ONU del año 2020, las mujeres periodistas se han visto cada vez más afectadas por la violencia de género digital. No solo están más expuestas a los ataques en línea que sus homólogos masculinos, sino que también se ven obligadas a lidiar con el aumento del abuso en línea, a menudo misógino y sexista, y con contenido sexualizado y acoso. Y lo mismo de acuerdo a las tendencias mundiales en libertad de expresión para América Latina y el Caribe de UNESCO del año 2020, la violencia en línea contra las mujeres periodistas creció desde el año 2012 e incluye campañas de desprestigio que suelen incluir referencias sexuales, amenazas de violencia sexual y amenazas de muerte, particularmente contra mujeres que trabajan sobre temáticas de gran sensibilidad. En este sentido, de acuerdo a investigaciones que hicimos desde la asociación que dirijo, Comunicación para la Igualdad, hemos relevado que cuando las mujeres expresan algún tipo de apoyo a la agenda de la igualdad de género, las mujeres periodistas, me refiero, tienen muchas más probabilidades de ser atacadas que si no lo hacen. O sea, el apoyo a la agenda feminista es un motivo extra de ataque en este momento en un contexto generalizado de ataque. De acuerdo a una de las investigaciones que hicimos, justamente apoyada por UNESCO, que se llama Ser periodista en Twitter, sobre periodistas de América Latina, las mujeres comparadas a los varones en el ámbito de Twitter, tenemos recibimos un 10% más de menciones que ponen en duda nuestra capacidad intelectual, un 20% más de expresiones sexistas y un 30% más de comentarios vinculados a nuestra apariencia física. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo del que me estén escuchando. Mi nombre es Miquel Aguirre y soy oficial de programas de la UNESCO, actualmente trabajando en la oficina de la UNESCO en Camboya, en Phnom Penh. En esta sesión les voy a hablar sobre el papel que los medios de comunicación juegan en combatir la violencia contra las mujeres, y nos vamos a concentrar, vamos a poner el foco en cómo informar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante concienciando a la sociedad, cambiando la percepción de las causas de la violencia de género y así provocando también los necesarios cambios legislativos, judiciales, que mejoren los servicios de protección a las mujeres y que así se aseguren los estados, las naciones, de que las mujeres están protegidas y de que aquellos que ejercen la violencia contra las mujeres reciben los castigos o las correcciones necesarias. Voy a comenzar con una historia que sucedió en mi país, en España, allá por el año 1997, y es el caso de Ana Orantes. Ana Orantes era una mujer de 60 años que había sufrido maltratos por parte de su marido durante 40 años. En el año 96 finalmente decidió separarse de su marido, se divorciaron y un año después, en el 97, contó su historia en televisión. La historia conmocionó
al país, pero no solo por el hecho de que ella contó su historia. 2 semanas después de que Ana contara su historia y cómo había sido maltratada durante años por aquel entonces pareja, 2 semanas después su pareja la asesinó. Le prendió fuego con un bidón de gasolina y un mechero. Esta historia conmocionó al país, se desarrolló todo un movimiento social en apoyo a Ana Orantes y en apoyo a todas las mujeres que sufren en silencio la violencia de género. Por aquel entonces, la violencia de género, la violencia contra las mujeres era algo del ámbito privado, del ámbito doméstico, y en los medios de comunicación se cubría solamente como un suceso, con la página de sucesos, en la sección de sucesos, algo aislado, un loco que ejerce un acto violento contra una mujer. Pero esta historia y este suceso en España lo cambió absolutamente todo. Cambió el modo en el que los casos de violencia contra las mujeres se informan en los medios de comunicación, salió de la página de sucesos y se puso de centro en la página social, en el debate político también. Provocó un vuelco en la concienciación colectiva sobre la conciencia de género. Hasta entonces, algo percibido como algo del ámbito familiar, doméstico, se convirtió de dominio público, algo de lo que la gente comenzaba a hablar. Y lo más importante es que provocó cambios en el Código Penal español y el gobierno desarrolló uno de los primeros planes de acción para erradicar la violencia contra las mujeres. En este proceso, los medios de comunicación jugaron un papel crítico, un papel muy importante al traer la historia de Ana a toda la sociedad y provocar este debate tan necesario. Les voy a contar ahora unos serie de consejos, recomendaciones de cómo debemos informar sobre la violencia contra las mujeres. Esto lo he obtenido de este manual que pueden ver aquí, que la UNESCO editó hace un par de años, Informar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, un manual para periodistas. Lo más importante es saber identificar qué es la violencia contra las mujeres y contra las niñas, porque va más allá del maltrato directo de un marido a una mujer, de un padre a sus hijas, o un caso de violación, por ejemplo. La violencia contra las mujeres es el acoso sexual, la agresión sexual, la violación, es el acoso online, el ciberacoso a mujeres, incluso periodistas, es también la mutilación genital femenina. Violencia contra las mujeres es también la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La violencia contra las mujeres es también los matrimonios forzados. Los matrimonios precoces o infantiles en muchos países obligan a muchas mujeres que son prácticamente niñas a casarse con hombres que no conocen. Así que el primer paso es realmente identificar qué es exactamente la violencia contra las mujeres. Y este tipo de información merece un tratamiento especial en los medios de comunicación. Definitivamente hay que hablarlo, hay que ponerlo en el centro de atención, en el foco, en el debate público, y para ello tenemos que hablar de este tema como un asunto social, algo que es provocado por diferentes normas, por diferentes estructuras sociales que existen. No son hechos aislados. Hay que tratar la violencia de género como una violación de los derechos humanos y no como algo aislado, como decíamos. Analizar las estadísticas y las encuestas con cautela y también limitar el uso de cámaras ocultas y algunos métodos periodísticos que pueden tender al sensacionalismo y no se centran tanto en los hechos y en la información que debe llegar a la audiencia. Lo que es muy importante es explicar el contexto de forma detenida, de una forma sensata, sin intentar justificar la agresión. Muchas veces hemos visto titulares que dicen, por ejemplo, que una mujer estaba ebria cuando sufrió un ataque, de algún modo tratando de culpabilizar a la víctima de lo que le ha ocurrido, de justificar la acción del atacante o del agresor. Tenemos que ser muy cuidadosos con el vocabulario y les voy a mostrar unos titulares a continuación en los que podemos ver que las palabras juegan un papel muy importante en la forma en la que mostramos los hechos. También hay que describir la realidad evitando el sensacionalismo y evitar la victimización secundaria. ¿Qué quiere decir esto? La víctima ha sido ya víctima de una agresión y a través de nuestras informaciones, de los programas que realizamos, de las historias que escribimos, tendemos a victimizar a la víctima una vez más. De manera que es importante representar a las víctimas como supervivientes
de agresiones sexuales supervivientes, de violencia contra las mujeres. Y lo más importante es no culpabilizar a las víctimas. Les voy a mostrar algunos ejemplos de titulares de la prensa que he recopilado en España. 3 menores detenidos por abusar de una joven de 14 años ebria en Gandía. ¿Es realmente necesario incluir la palabra ebria en este titular? ¿Es realmente importante que esta joven saber que esta joven estaba ebria? El hecho aquí es de que la mujer ha sido abusada por 3 menores. Esa es la noticia. El resto no tiene importancia. El agresor es el culpable de la agresión. Nunca lo es la víctima. Siguiente titular. Una mujer pierde una oreja en una salvaje agresión sexual en la Rambla. Una mujer pierde una oreja. ¿Dónde está el agresor en este titular? Es el agresor el que le ha cortado la oreja a la víctima. Tenemos que poner el foco en el agresor, porque él es el culpable de que esto haya sucedido. Otro titular bastante escandaloso es: la joven de Bilbao, violada por 6 hombres, había quedado con uno de ellos. ¿Qué quiere decir este titular? ¿Están justificando su acción? ¿Están dando a entender de que la chica había ido por su propio pie y que había aceptado ser violada por 6 hombres? Estamos hablando de una chica que no es siquiera mayor de edad. De manera que el lenguaje, de la manera en la que enfocamos la información, es realmente trascendental, porque cambia completamente el mensaje que queremos enviar. Estos son otros 2 ejemplos de casos similares de cómo la información no tratada con la suficiente cautela y delicadeza puede enviar un mensaje totalmente erróneo. Decapitada una mujer en su primera cita con un hombre al que conoció en Internet. Parece que este titular está culpabilizando a la mujer por conocer a un hombre por Internet, cuando esto es algo que la gente hace todos los días y ella no tiene la culpa de que ese hombre fuera un asesino. Él es el culpable de lo que ha ocurrido. Lo mismo en el otro titular: la volcánica relación que mató a Lourdes. La volcánica relación, este titular y esta imagen que ven aquí es incluso peor que los anteriores. Vemos que tratan de sexualizar de alguna manera el tratamiento de la información, también con la foto que han seleccionado para ilustrar esta noticia. De manera que tenemos que ser muy conscientes del gran poder que los medios juegan cuando transmitimos una información de violencia contra las mujeres. Debemos contar estas historias de una manera que eduquemos a la población. Muchos países tienen ya observatorios que tienen un récord, cuentan todos los casos de violencia contra las mujeres. Por eso es importante, cada vez que contamos una noticia de violencia contra las mujeres, hacemos referencia a cuántos casos llevamos este año para crear esta conciencia social de que es un problema social, no es un hecho aislado. En países en los que no existan este tipo de observatorios, los periodistas, nosotros mismos, podemos tener un récord de cuántos casos llevamos en el año y siempre recordar cuántos casos se han producido en lo que va de año para crear esta conciencia colectiva de que es un problema social y que todos tenemos responsabilidad en él. También es importante facilitar toda la información necesaria a la audiencia de cómo pueden estas mujeres recibir ayuda, o qué tipo de mecanismos tienen para protegerse, para buscar esa justicia que necesitan y que se merecen, de manera que esa conciencia de servicio social, servicio público de los medios de comunicación es muy importante en este caso. Si desean saber más sobre este tema, les invito a que echen un vistazo a este manual de informar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas que UNESCO ha publicado y que está accesible en español en la página oficial de la UNESCO. Pues muchas gracias por dedicarme su tiempo y espero que hayan encontrado este vídeo interesante y de utilidad. Muchas gracias.